conflicto de Chiapas se dio en enero de 1994 y fue dirigida por el subcomandante Marcos. Se calcula que tal conflicto fue dirigido por un ejército al cual llevaba por nombre Ejército Zapatista, que estaba conformado por unos 10.000 miembros dotados de armas de alta potencia, en su mayoría con alta capacidad de movilidad de un territorio intrincado y extenso, y pudiendo tomar varias poblaciones simultáneamente, e incluso extenderse hacia otros estados, permitiendo la toma por los guerrilleros en las primeras horas del año nuevo. De los pueblos de Ocosingo, Altamirano, Chanal, Las Margaritas y San Cristóbal de las Casas, luego de una semana de accionar, el EZLN distribuyó en la capital su publicación El Despertador Mexicano, donde dieron a conocer su programa, que incluía reparto de tierras, igualdad para las mujeres, reforma urbana y mejoras para los trabajadores. Los objetivos del EZLN era luchar por libertad, democracia y justicia. Al iniciarse las primeras negociaciones en febrero de 1994 en San Cristóbal de las Casas, el subcomandante Marcos expresó que éstas pueden resolver algunos problemas, tales como las reformas políticas y agrarias en el sur de México y el maltrato de la empobrecida población indígena. También es específicamente dentro de los objetivos principales deben incluirse los contemplados en la estrategia político-militar, que se dieron a conocer en la declaración de guerra, señalando que luchan por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. El EZLN, sin embargo, utilizó desde sus inicios el recurso de la cita constitucional como parte de su lucha política, quizás con la intención de ganar adeptos en las filas demócratas de México. En la declaración de guerra, el EZLN hace la aclaratoria de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna. Sin obtener éxito, recurren a ella para declarar la guerra al Ejército Federal Mexicano. Los objetivos reformistas del EZLN tienen entonces no solo un matiz general de la lucha dentro del sistema político mexicano, sino que además parte de la base de utilizar los días de medios que están legalmente establecidos para ejecutar su estrategia político-militar, en este caso a través de la Carta Magna de México. La solución nacional del conflicto forma parte de los objetivos reformistas del EZLN, y aunque hasta hoy se ha mantenido fundamentalmente en el estado de Chiapas, más precisamente en la selva lacandona, desde enero de 1994, ellos señalan que seguirán combatiendo no solo en Chiapas, sino a través del país. En esta guerrilla tiene motivación económicas para impulsar la lucha. Continúa el subcomandante Marcos diciendo que lo que está en juego en Chiapas estamos presentes, ya no es tan solo la situación del estado de Chiapas, subcomandante insurgente Marcos, la de México, sino más por bien la petición de nuestros compañeros del Tratado de Libre de la Junta de Comercio, Buen Gobierno o incluso
de la todo realidad el proyecto neoliberal en América Latina. por el hecho La del táctica mal del gobierno, pues, el del conflicto de asesinato, Chiapas es de un la problema criminalidad. local. El discurso de Carlos de Salinas de Gortari, actual expresidente mexicano, durante su mandato estuvo marcado por una idea central: configurar ante la opinión pública internacional que la paz social en México estaba fundada en una estabilidad económica muy cerca de los países desarrollados. Con esta propuesta, basada en cifras oficiales, pudo lograr convencer tanto a los parlamentos canadienses como a los Estados Unidos de aceptar la invasión de México en el TLC. La táctica del gobierno de limitar las posibles soluciones exclusivamente al estado de Chiapas tiene mucho que ver con la atención que supuestamente venían recibiendo a través del Programa Nacional de Solidaridad, con una inversión de ese estado de $50 millones en los últimos años. Esto nos indica que era abiertamente conocida por las autoridades la posibilidad de un conflicto social, también que los recursos invertidos fueron insuficientes y que probablemente un gran porcentaje de los mismos no llegaron a cumplir los proyectos de solidaridad para los más desfavorecidos. El 20 de enero de 1994 expresó en San Cristóbal de las Casas el comisionado para la paz, Manuel Camacho Solís, que la agenda que ha sido convenida con el EZLN no comprende los temas nacionales, comprende problemas económicos, políticos y sociales de Chiapas. Fue una respuesta contundente contra las demandas a escala nacional que días antes había señalado el subcomandante Marcos. En 1986 precedía a Luis Pasos que el grupo gobernante está creando las condiciones tanto económicas como políticas para destruir una paz social que la mayoría de los mexicanos buscamos preservar. Esta llamada paz social no soportó una prueba más durante la administración de Salinas de Gortari, y aunque el propio Luis Pasos no lo quiera reconocer ahora, el surgimiento y la lucha del EZLN es un producto de la imposición de criterios políticos y la fuerza militar para sostener a cualquier costo el status quo. La violencia armada forma parte de las estrategias político-militar del EZLN. Se puede establecer como la única alternativa viable que tuvo este movimiento político para desarrollar una posición capaz de avanzar frente a un Estado como el mexicano, que no permite la participación política efectiva. El EZLN ha sido calificado durante sus primeras 8 semanas de actividades militares públicas en enero de 1994 como un factor de poder con fuerte presión sobre el gobierno mexicano. Las modalidades y el desenlace inicial de este proceso carecen de precedentes de la historia de América Latina y por extensión en la historia de los movimientos de liberación en las últimas 3 décadas. Representa una alternativa de lucha política que, si bien no significa una garantía de revolución social, sí se puede calificar como movimiento político como amplias posibilidades de lograr reformas de México. Considera el escritor, sociólogo y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, que el EZLN pone
a México de cara a un proceso de cambios políticos y que Chiapas no debe ser visto como algo aislado, sino como el inicio de una nueva política. Un año después del levantamiento armado de Chiapas, hasta los sectores más conservadores de la política mexicana han tenido que reconocer que el panorama es doloroso y desgarrador, es decir, el EZLN, con su lucha, gracias a sus métodos, logró impactar y convencer con las armas en la mano que mientras el gobierno con grandes publicaciones periodísticas celebraba su arribo al primer mundo por la vía del TLC, los campesinos e indígenas se encuentran con sus carencias en los límites de la pobreza extrema y pisando la línea del último mundo. La importancia de esta guerrilla, así como su estudio, tiene que ser apreciada por las condiciones del mundo actual. Después de la caída del bloque socialista, la superación, una confrontación entre Occidente y Oriente, la deseparación de paternalismo al que estuvo tradicionalmente sometida casi toda la izquierda latinoamericana, el estancamiento de los partidos comunistas a escala mundial, las imposibilidades económicas de Cuba para ayudar a los movimientos insurgentes y el congelamiento de la conciencia de los llamados a conformar la vanguardia revolucionaria, surge el enigma de una guerrilla en el último país que ha entrado formalmente al centro del capitalismo mundial. Se conjugan de esta manera dos extremos opuestos. México formalizado su salto al desarrollo, llevando consigo la última de las guerrillas surgidas en el continente. Era una gran oportunidad, nada despreciable, de demostrar al mundo que continúa viva la contradicción esencial del capitalismo, la relación capital-trabajo